buenas, bienvenidos a SJ Bonsaido. Traemos por fin hoy el tercer vídeo de las partes de las plantas. Habíamos hablado de raíces, habíamos hablado de tallos, hoy por fin hablamos de hojas. Las hojas son el órgano en el que confluyen todos esos elementos que la planta absorbe del exterior. En ella es donde van a reaccionar, se va a producir la reacción química que produce o fabrica los azúcares con los que se va a alimentar. Es lo que vamos a conocer como la savia elaborada. Ya habíamos hablado de la savia bruta, pues aquí vamos a tener la savia elaborada, que es el alimento en sí. Antes de nada os voy a decir dos cosas. Una, hay muchos tipos de hojas en cuanto a forma y demás. No vamos a entrar en ese tema porque sería un vídeo muy extenso. Podríamos estar aquí una hora hablando solo de las formas de las hojas y no tiene ningún sentido hacerlo porque el concepto general que os queremos aportar con estos vídeos no tiene nada que ver con las formas. Y por otro lado, voy a hablaros, al igual que con el resto de plantas, de la estructura y de las funciones. Pero la hoja, como es el elemento em, que más importancia, o uno de los que tiene más importancia en la fotosíntesis, no voy a centrarme, no voy a complicarlo tanto porque ahora mismo es tontería. Quiero que tengáis primero una idea general, como con las partes anteriores, de lo que es la hoja, su estructura y más o menos qué hace cada parte. Pero no nos vamos a complicar. Ya luego al final del vídeo os diré por qué. Primicia. Como siempre, hago dibujo. Y como siempre, permiso para reíros. Chan, 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 chan. Aquí está. Bueno, os he dibujado una hoja. He cogido una con peciolo. Es solo para que viéramos un poco la estructura. Las hay con peciolo y sin peciolo. En este caso hay peciolo. El peciolo es el que une la hoja al tallo. Todo esto sería el limbo, lo conoceríamos como el limbo. Aquí tendríamos la base de la hoja, el ápice de la hoja. El tallo se prolongaría luego dentro del limbo. Se prolonga de forma con estas venas que vemos en las hojas, todos esos nervios que vemos, que se conocen como nervaduras, o lo podemos llamar también venas o nervios. Y luego tiene dos caras la hoja, la parte por la que reciben, si esto fuera la hoja, mi mano fuera la hoja, la parte por la que reciben los rayos del sol, la parte que vemos, la parte que está hacia el aire, es el haz, y la cara inferior es el embés. Bien, luego tenemos aquí, eso está ahí, tenemos aquí, os he dibujado la estructura de una hoja, he cogido y he cortado un trozo de hoja para que lo viéramos. Decíamos que las hojas reciben la savia bruta que obtienen desde las raíces. ¿Cómo se transportaba esta savia bruta? Por el xilema. Pues el xilema, lógicamente, es una estructura que se va a prolongar hasta la hoja. Todas las hojas, por las venas estas, y por el peciolo, en caso de haber peciolo, lo que viene es una vena, es lo más similar a nuestras venas. Y dentro de esas venas hay una serie de tubos. Unos os los he dibujado aquí en azul, son el xilema. No sé si se ve bien. ¿Veis ahí el azul, el superior? Por esos tubos viene la savia bruta, que la repartirá por la hoja. Luego las hojas absorben, siempre hablamos de que absorben la luz del sol. No solo absorben la luz del sol, absorben también elementos que pueden estar contenidos en la atmósfera. Incluso cuando llueve, esas gotas de agua, si contienen sales minerales, también son capaces de absorberlas de ahí.
Luego aquí hay unas especies que están más capacitadas, por así decirlo, para absorber elementos por las hojas y otras menos. Ciertas sales por las hojas y otras menos. Lo que sí hacen todas es absorben y expelen oxígeno y dióxido de carbono. Bien, pues las hojas, por sus caras, van a absorber estos elementos, tanto oxígeno como dióxido de carbono. Solemos pensar que, y es así realmente, pero bueno, tiene un pequeño apunte, que las hojas, o sea, que los árboles por el día liberan oxígeno y por la noche dióxido de carbono. Y por el día absorben el dióxido de carbono o sea, por el día absorben dióxido de carbono, expelen oxígeno y por la noche al revés. No es del todo cierto. Por el día absorben también oxígeno. Lo que pasa que realmente lo que están haciendo es eliminando oxígeno a la atmósfera, por eso oxigenan el ambiente. Pero también absorben parte de ese oxígeno o se quedan con parte de ese oxígeno porque lo utilizan también en la fotosíntesis. Por la noche, todo lo contrario. Por la noche expelen dióxido de carbono, se quedan con el oxígeno y expelen el dióxido de carbono. No os voy a complicar, quedaros solo con eso. Ya hablaremos de esto, porque realmente esto va en función de las fases de la fotosíntesis. La fotosíntesis tiene dos fases, una diurna y una nocturna, entonces por eso esos cambios. Luego, las hojas tratan de mantener la humedad. Vamos por partes. Llega el xilema, por el xilema llega la savia bruta. Decimos que las hojas absorben oxígeno y dióxido de carbono de la atmósfera. Todo esto se va a concentrar por aquí. ¿Qué pasa? Todas estas células son las encargadas de fabricar el alimento. ¿Cómo lo hacen? Todas estas hojas tienen clorofila. Bueno, la hoja recibiría los rayos del sol por arriba y estas células tienen una concentración alta de clorofila. ¿Qué es la clorofila? Pues es el catalizador del sol. La hoja ya ha llegado aquí, ya ha absorbido elementos de la atmósfera, ya se ha repartido la savia bruta por la hoja, lo tiene todo ahí. ¿Qué es lo que necesita? Energía lumínica. En este caso usa la energía lumínica para provocar que todos esos elementos reaccionen y se produzcan los azúcares. Como para utilizar la energía del sol necesitan un catalizador. Ese catalizador es la clorofila, es su principal función. Su función, catalizar y provocar esas reacciones. Es un poco más complejo, pero yo creo que con el concepto espero que se esté entendiendo bien. Lo de las hojas me daba un poco más de miedo este tema, porque no sabía cómo enfocarlo de tal forma que fuera genérico, entendible y que lo comprendierais. Espero que lo estéis comprendiendo. Tenemos aquí todos los elementos que ha absorbido la planta, llega la luz del sol, tenemos la clorofila, que es la que cataliza esa energía lumínica y se produce la reacción. ¿Esta reacción qué hace? Los azúcares, la savia elaborada, lo que es el alimento del árbol. Pues por las mismas venas, al igual que pasan tubos de xilema, salen tubos de floema, que son estos verdes que os he dibujado ahí. Perdón, me ha asustado a mí. Es que está la perra aquí y deben de haber llamado y cada vez que llama a alguien siempre ladra. Tenemos el floema, seguimos, olvidamos esto. Tenemos el floema, toda esa savia elaborada se va al floema y es el que ya hemos visto que es otra autopista que se reparte por las zonas donde lo necesita la planta o en las zonas de almacenamiento. Las hojas tienen, tanto en el haz como en el embés, una serie de bocas, por así decirlo, que son todos estos puntos verdes. Os lo voy a acercar también porque veo que no se ve muy bien. Estos puntos verdes y por aquí abajo todos estos puntos verdes
son los estomas, son las bocas de las hojas. Estas regulan la humedad. Tienen el estoma, imaginároslo como una superficie ovalada, una boca ovalada. Tienen unas células a sus laterales que la función que tienen es cerrar o abrir el estoma. ¿Para qué se utiliza esto? Pues para regular la evaporación de la hoja. Las hojas, todas las hojas, tienen en su superficie, tienen una capa, o sea, es como que dejan una capa de humedad encima de la hoja. Esto protege a las hojas. Cuando sopla mucho el viento, siempre hablamos en bonsái que hay que protegerlos del viento, del sol en exceso, zonas muy soleadas, malla sombreadora. Mucho viento, pues las mismas mallas sombreadoras o algún elemento que frene el viento y no le dé directamente. Porque esto no es bueno, precisamente por esa capa. Cuando sopla mucho el viento o es excesivo el calor, con el sol, por ejemplo, pasa que se juntan dos factores. Que el sustrato esté ya muy seco y que además haga mucho calor. Hace que esa capa de humedad que tiene la hoja se evapore, se pierda y quede desprotegida. ¿Qué pasa si pierde esa capa? Que inciden más los rayos del sol y la queman. Si queman la hoja, pierde la capacidad, esa hoja pierde la capacidad de elaborar alimento, de elaborar la savia elaborada. Perdón la redundancia. Eh, ¿Por qué? Porque si la hoja se quema, la hoja se muere y esa hoja ya es inútil, se va a caer. Entonces, los estomas regulan esa humedad. Si el ambiente va a ir o sea, va a ir directamente relacionado con el cultivo y con las condiciones ambientales. Si el ambiente es muy seco y, y hace calor, la hoja lo que va a hacer es intentar reducir esa evaporación, esa pérdida de humedad. ¿Cómo lo hace? Cerrando estomas. Eh, Hablamos muchas veces también en bonsai, yo he visto comentarios por ahí en foros que si hace mucho calor, pues que claro, que la hoja que también se protege mucho porque cierran todos los estomas y no pierde humedad. Esto no es cierto. Cierran estomas, pero lo regulan. No, o sea, no es cierto de forma literal. No cierran todos los estomas y deja de evaporar agua. Siempre evaporan agua, siempre evaporan un mínimo de agua. ¿Por qué? Os decía, no recuerdo ahora mismo si fue en el vídeo de las raíces o en el vídeo de las de los tallos, eh, la savia bruta, las raíces absorben los elementos, tienen que subir hacia arriba. Y os decía que suben por presión, el xilema funciona por presión. Y van atrayendo esa savia de una célula y va pasando a otra. O sea, voy a dibujar solo una cadena de células. Si estos son las células del xilema que van subiendo desde las raíces, esta va a tener la savia bruta, de esta va a pasar a esta, de esta, así sucesivamente. Y os decía que era por presión. ¿Por qué era por presión? Esta hoja, esta célula, la célula superior, pierde humedad, aumenta la presión, entonces atrae la humedad de la célula que está debajo. Esa savia bruta sube. La que se queda vacía aumenta su presión y coge la de abajo, ¿no? Es una cadena así sucesivamente. Bueno, pues esa presión comienza en las hojas y comienza con la evaporación. Si las hojas no evaporaran absolutamente nada de, de agua, las células de la hoja estarían completas hasta que usaran ese agua, estarían llenas, vamos a decirlo así, una forma sencilla pero que se puede entender, estarían llenas, no aumentaría la presión y entonces no pasaría de la célula de abajo hacia arriba la savia bruta, lo cual tienen que evaporar algo de agua para ir pasando, formando esa cadena y así poder subir la savia bruta
en contra de la ley de la gravedad, ¿no? Y eso es lo que hacen El dibujo creo que no lo vamos a necesitar más porque quería algo sencillo. Eso es lo que hacen los estomas, regular la humedad. Eh, Así como ideas generales, os diré que bueno, las hojas en el proceso de fotosíntesis liberan oxígeno y dióxido de carbono en menor medida por el día y por la noche liberan dióxido de carbono. Los estomas regulan la humedad, la regulan en función del clima. Siempre, si hace mucho calor y la hoja va a necesitar más agua para no deshidratarse y que todo siga normal, pues entonces van a cerrar gran parte de los estomas o, aunque no los cierren del todo, la abertura va a ser menor y va a haber menos evaporación. Que hay mucha humedad ambiental, que está lloviendo tal, abren estomas porque pueden permitirse el lujo de perder toda la humedad necesaria, o sea, toda la humedad que quieran porque están absorbiendo más humedad. Eh, Os hablaba también que las células de las hojas tienen clorofila, que es lo que les da el color verde a las hojas. Pero diréis, hay árboles con hoja roja. Cierto. En estos casos no es que la planta no tenga clorofila. La diferencia es que hay una serie de pigmentos rojos que tienen estas plantas que están en mayor concentración que las moléculas de clorofila. Por eso vemos al final, al haber más pigmentación roja, vemos el color más rojo o más granate. Pasa con algún tipo de arce, no recuerdo ahora si es el arce canadiense, no me acuerdo cómo se llama. Hay un arce que tiene la hoja así como morada, que es todo el año igual, no es como el palmatum, por ejemplo, que tiene hoja roja, pero cuando otoña, el resto del año suele ser verde. Hay veces que tiene una coloración así, pero bueno, ya va en función del clima. En esas hojas que veis que no son verdes o no son tal, es por la pigmentación. Luego las hojas. Os dije que no os iba a hablar de formas de hojas, pero sí os voy a decir 2 o 3 conceptos generales para que sepáis un poco la función. Las hojas, como son las que van a elaborar el alimento y son las que van a absorber elementos de la atmósfera, están diseñadas para las condiciones climáticas naturales de la planta, donde crecen las plantas. Entonces por eso nos encontramos hojas más grandes. Tal. En líneas generales, cuanto más grandes son las hojas y eso, tienen un tamaño más grande, el limbo es más grande, es para absorber, es un mecanismo que tienen las hojas para absorber más cantidad o más rayos de luz en menos tiempo. Suelen ser árboles quizá que crezcan o en zonas selváticas, que sean zonas muy frondosas, que la vegetación tenga una rivalidad entre especies, o en zonas donde no hay mucha luz, son zonas más oscuras, por así decirlo, que tengan menos horas de luz, pues suelen generar hojas mucho más grandes para absorber más rayos de luz. Luego otras, por el contrario, lo que hacen es hacer hojas más pequeñas, pero muchas más cantidad para compensar. Pero generalmente la hoja pequeña, o sea, con poca luz, se va a dar una hoja más grande porque a la planta le resulta más fácil hacer una hoja y hacerla crecer mucho que elaborar muchas hojas pequeñas. Eso lo hacen en condiciones climáticas más favorables. Luego las hojas decíamos que regulaban la humedad con los estomas. Tienen mecanismos. Si las hojas, por ejemplo, eh, están en una zona seca y quieren conservar la mayor humedad posible, tenemos las hojas, es cuando nos encontramos estas hojas que parecen, que tienen como una capa grasa, que son como más grasientas o al tacto, no sé cómo explicaros, esas hojas que son como más carnosas, como que si tuvieran una película. Con esa película lo que hacen es evitar el exceso de evaporación
Otras, en vez de tener esa capa, lo que hacen es como pelillos, esas hojas que tienen como unos pelillos, una seda por encima. Eso también evita la evaporación excesiva del agua. Y luego nos encontramos las acículas de los pinos, las agujas de los pinos. Son hojas con otra forma diferente, pero también diseñadas. Las hojas de los pinos, las agujas de los pinos, tienen esa forma porque resisten climas muy secos o climas más secos, conservan mejor la humedad ahí. Entonces el diseño que ha hecho el árbol es el de aguja. Conservan mucho, resisten mucho más la humedad, eh, y a pesar de que las vemos finas y redondeadas, para el volumen que tienen una superficie muy amplia para absorber rayos de luz. O sea, que aunque las veamos agujas, no pensemos que absorben menos luz o tienen menos capacidad. Realmente tienen una superficie muy, muy grande en proporción al volumen que tiene la hoja. O sea, es como que economizan. Y luego las agujas son así para resistir, otra función es también para resistir el peso de la nieve, no se doblan cuando cae la nieve, entonces resisten el peso de la nieve. Vamos a hablar que las coníferas, los pinos, muchos crecen en zonas donde pasan periodos de sequía largos, pero luego también suelen estar en zonas que a su vez en invierno suelen ser inviernos fríos, donde suele nevar y estas cosas. Entonces es la forma de adaptación. Con esto que os quiero decir a modo de apunte, no es a modo de coñazo, es a modo de que las formas de las hojas, aunque no hablemos de ellos, tienen un sentido y un porqué y va destinado directamente a la función o al clima en el que se encuentran. Es un método de adaptación. Eh, con estos conceptos creo que se entiende un poco lo de las hojas. Lo dejo un poco aquí apuntillado, ahora os voy a decir por qué. Pero creo que, bueno, para que conozcáis un poco cómo funciona la hoja es más que suficiente. Tenerlo en cuenta, esto aplicarlo a la... Es un poco también para que lo tengáis en cuenta. ¿Por qué protegemos muchas veces? Es decir, no, que si hay mucho viento tenéis que proteger los bonsáis. Ya sabéis que es por la humedad, por la capilla que tienen de humedad. Todas esas cosas. Si queremos hojas más pequeñas y árboles más frondosos, mucha luz, porque el árbol va a generar muchas más hojas. Si le va a dar poca luz, las va a hacer más grandes. Por eso os hablaba también un poco del tamaño de las hojas. Y, y nada, las hojas, un dato que se me olvidaba. Las hojas o los brotes nacen en los brotes, en los tallos nuevos, ¿no? Cuando pueden ser axilares o no. Cuando crecen, esa yema lo que contiene es todas las estructuras. Ahí se están formando floema, xilema y todas las células y estructuras de los próximos tallos, hojas y demás. Que está todo ahí comprimido. ¿Cómo son esas formas? Esto es a modo de curiosidad que a mí me llamó la atención cuando lo supe. Si cogiéramos una col y la cortáramos de forma vertical a la mitad, veis cómo está todo el entramado de las nuevas hojas, brotes y todo que está por nacer. Pues eso mismo es, esa misma forma, si se forman todas las yemas y brotes de todos los árboles. Las capas superiores irían abriendo, iría extendiéndose un tallo, irían abriendo las siguientes hojas y así sucesivamente. Pero todas esas estructuras están comprimidas ahí. O sea que imaginaros, por ejemplo, la yema, pues no sé, de un arce, de un olmo, que son yemas súper pequeñas, pues tienen ahí la estructura ya de lo que va a ser la próxima rama, ya está ahí estructurada y comprimida. O sea, es fascinante que puedan reducirse así al mínimo. Y nada, hasta aquí el vídeo. Os decía al principio que no iba a entrar en demasiados detalles, espero que hayáis entendido. Quiero que os quedéis con el concepto de lo que es la hoja, lo que hace en líneas generales. ¿Por qué no quería entrar en más detalles? Porque pensamos que es mucho mejor dejar un cuarto vídeo, un vídeo extra, hablando de la fotosíntesis. La fotosíntesis, el principal órgano donde se
forma toda la fotosíntesis es en las hojas. Entonces, hablar de las hojas conlleva hablar de la fotosíntesis. Yo quería hablaros un poco de la estructura y que vierais las partes para que comprendierais y tuvierais una base para entender mejor la fotosíntesis, pero no quería entrar en la fotosíntesis porque si no sería mucho más extenso y no merecería la pena. Entonces, sin más, espero que lo hayáis entendido, que no os haya parecido un peñazo, que entendáis que no he querido profundizar más, he tenido que me ha resultado un poco más difícil este vídeo porque tenía que separar un poco estructura y funciones sin entrar demasiado en la fotosíntesis. Así que eso, solo eso, espero que lo entendáis, que me perdonéis si no ha quedado muy claro. Y un abrazo para todos. Muchas gracias por los comentarios. Seguimos recibiendo comentarios, suscriptores, visualizaciones. No os olvidéis de compartir los vídeos también. Estamos muy agradecidos. Hay mucha gente que nos está siguiendo. Hay gente que estáis comentando en todos los vídeos y es una alegría y os lo agradecemos siempre. No penséis que molestáis ni nada por el estilo, porque se agradecen los comentarios y nada, seguir así, apoyarnos todo lo que podáis, compartir los vídeos por favor y os lo debemos a vosotros. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.